Tiempo de espera. Capítulo número 9. Octavio Linares. Mi padre era profusamente respetado por sus colegas. Para muchos se había convertido en el referente de los avances científicos, para otros en un maestro y para los más en un ejemplo de tenacidad. A menudo me llegaban comentarios de compañeros e inclusive alumnos manifestando su admiración hacia él. Quienes estaban más cerca sabían de sus cambios de carácter, sus preocupaciones o signos de irritación. Esta conducta despertaba cierta inquietud entre sus pares, conocedores de su intensa dedicación a la enfermedad que investigaba. No podía disimular su ánimo cuando acontecían factores que entorpecían, demoraban o dificultaban los progresos. Me consta el apoyo incondicional que obtenía de los miembros de su equipo y del plantel profesional que lo acompañaba en la lucha por encontrar respuestas satisfactorias a la atrofia cerebral progresiva. Era uno de esos hombres que con la madurez se le potenciaban los rasgos estéticos. Creo que aún más interesante lo hacía su perfil intelectual. Los anteojos que usaba desde los años de estudiante formaban parte de sus ojos pardos, de la mirada apacible. El cabello, siempre con ondas, comenzaba a matizarse con canas y todavía eran pocas las líneas que delineaban ese rostro de frente ancha. Conservaba la delgadez de siempre y el andar sin apuro. Su personalidad reservada me impedía conocer qué pensaba en relación a la necesidad o no de un vínculo amoroso. Me preguntaba cómo asumía esa vida que yo intuía falta de abrazos y escasa de palabras cálidas. Pensaba si no extrañaría una voz femenina, recibiéndolo en su departamento, escuchando sus inquietudes o disfrutando con él un amanecer en un día alejado del bullicio. No podía dejar de imaginarlo añorando tiempos con mi madre o algún otro amor que hubiera dejado improntas en su corazón. Me propuse encontrar la ocasión para conversar con él sobre este tema y otros de índole familiar, pero la rutina laboral o vaya a saber qué hacía que siempre postergara ese momento. Cuando cumplió 60 años, el equipo de investigación del centro lo sorprendió con una cena show en uno de los mejores restaurantes de Boston. Quizás intuyó algo por los preparativos o algunos rumores de los más jóvenes, pero no imaginó jamás semejante agasajo. El festejo se realizó en un salón de estilo oriental, decorado teniendo en cuenta cada detalle de esa cultura peculiar. Me habían invitado especialmente. Sentada a una mesa cercana a la suya, observaba el rostro de mi padre. Pese a las demostraciones de afecto y las compañías gratas, podía asegurar que no se sentía a gusto. O tal vez la contracción en su gesto se debía al cansancio que venía soportando. Pensé si la ausencia de aquellos seres queridos que tantos años atrás había dejado en la Patagonia Argentina y jamás había vuelto a ver, no sería la causante de ese malestar que parecía fugarse por la palidez de su piel. Sabía que en los últimos tiempos pensaba bastante en su gente, en su tierra y en mis abuelos en particular. Ellos seguramente vivirían con orgullo el éxito profesional del hijo, que desde un pueblo tan lejano a esta América del Norte se desafió a sí mismo, resignando los afectos y el suelo que lo vieran nacer para cumplir con sus sueños de contribuir desde un lugar de privilegio a la ciencia médica. Yo imaginaba, ahora más que nunca con la existencia de Axel, el dolor que les produciría no poder conocer su descendencia, estrechar al niño entre los brazos o escuchar su voz. José y Matilde habían vivido una historia similar al emigrar de España en busca de nuevos horizontes. Estaban preparados para comprenderlo. En cambio, Octavio no dejaría jamás de vivir esta situación con culpa y sentimientos de abandono. Alguna vez lo escuché decir que sentía haberlos decepcionado. La frustración matrimonial fue determinante a la hora de atenuar las distancias. Al principio estaban presentes las promesas de una visita,
Pero pronto nuestra estructura familiar quedó desmoronada y tal vez ya no estuviese dispuesto a dar respuestas a preguntas que no harían más que exacerbar sus heridas. El tiempo fue pasando y quién sabe cómo ni por qué la Patagonia se desdibujó ante sus ojos y la idea se convirtió en utopía. Había trazado una gruesa línea entre ambas historias. Los padres, víctimas de la crueldad de los años, eran ya dos ancianos casi desconocidos, y los hermanos lo nombrarían con algo de nostalgia, pero tal vez sintiéndose segregados por el primogénito que había triunfado en un territorio para ellos inabordable. La esperanza ahora estaba puesta en Axel, el bisnieto que solo podían imaginar a través de unos pocos comentarios epistolares y con quien los separaba no solo la distancia, sino un mundo de pensamientos y de historias. Solo con él, aún todavía pequeño, mi padre rememoraba los días de su niñez, esa niñez alterada por las contingencias de su salud y que recién adulta yo pude transigir como concluyentes en las actitudes y los rasgos de su personalidad. Evocaba continuidad las calles de piedra de Puerto Madryn, la calma del mar, las mareas bajas, vislumbraba la rambla bordeando la costa del pueblo, proyecto que comenzaba a calar los sueños de los pobladores. Le costaba imaginar los cambios acontecidos como consecuencia del crecimiento poblacional, comercial y empresarial, de la que había sido objeto con el advenimiento de la planta de aluminio, las pesqueras y el auge turístico que comenzaba a visorarse. Menos aún la región sur de la costa, que intentaba acortar la lejanía, con casas suntuosas y complejos habitacionales entre el pueblo y el monumento al indio patagónico. Fue el mismo día de la fiesta de su cumpleaños, cuando ya entrada la noche, se acercó a mi mesa y tomándome del hombro, me dijo que acababa de decidirlo. En apenas unos meses, tan solo después de resolver algunos temas laborales, volvería a Argentina. Temía que luego fuera tarde, demasiado tarde. Creí que bromeaba cuando me preguntó si estaba dispuesta a dejar que mi hijo lo acompañara.